Audio para estudio concurso de ascenso a subintendente. ARIO. Asesoría médico-jurídica especializada dirigida a policías y militares. www.ario.com.co. WhatsApp 310-614-7208. Derechos humanos y derecho internacional humanitario, conceptos básicos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, organismos e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conceptos básicos de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? De acuerdo con las definiciones expedidas por la UNICEF, los derechos humanos deben entenderse como aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, que reconocen y protegen sobre todo su dignidad. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. En el ámbito académico existen diversos enfoques para definir los derechos humanos. En las Naciones Unidas se ha convenido en los siguientes elementos esenciales de definición. Son derechos inherentes a la naturaleza humana sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Su realización y ejercicio permiten el pleno desarrollo de la persona, que es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficio de esos derechos y libertades, y debe participar activamente en su realización. Se basan en el deseo de la humanidad de vivir una vida en la que se respeten y protegen la dignidad y el valor inherente a cada ser humano. La ausencia de esos derechos no solo constituyen una tragedia individual y personal, sino que también crea las condiciones de inestabilidad social y política donde germinan la violencia y los conflictos. Los derechos humanos se basan en valores universales compartidos por la humanidad, como son la igualdad, libertad, la solidaridad, la justicia, la seguridad. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Los derechos humanos universales están organizados a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Los Estados asumen las obligaciones en relación con la realización de los derechos humanos en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los mismos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos contra los derechos humanos de los individuos y los grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Características principales de los derechos humanos. Universales. Los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Irreversibles y progresivos. La consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de derechos antes consagrados, y la existencia de viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales vividas por los pueblos determinen la vigencia de otros derechos, como ha sucedido con el habeas data, la cual busca proteger la intimidad de las personas frente a los sistemas masivos de información y comunicación. Los avances en la protección de nuevos derechos o nuevas formas de un mismo derecho se hacen sobre el supuesto de vigencia de todos los derechos consagrados. Indivisibles. No puede hablarse de división de los derechos humanos. Todos deben ser respetados y garantizados por autoridades y gobernantes. No negociables. Los derechos humanos son bienes pertenecientes de manera absoluta a cada ser humano. Por ello, ninguna autoridad puede negociarlos. Inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos, y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de las fuerzas policiales o militares, ni por políticas económicas que condenan a muerte por desnutrición o hambre a la población. Obligatorios. Los derechos humanos
Humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en las leyes nacionales y también aquellos que no lo están aún. Trascienden las fronteras nacionales. La comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos sea corregida. Indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no se debe hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no pueda hacerse a costa de los demás. Es así como no se puede, por ejemplo, disfrutar plenamente del derecho a la educación si la persona no está bien alimentada, o si carece de una vivienda adecuada, ni se puede ejercer el derecho a la participación política si se niega el derecho a manifestar o estar bien informados. ¿Qué es el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias. Estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión Interamericana o la CIDH, organismo de naturaleza cuasi jurisdiccional, cuya función primordial es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana o la Corte IDH, órgano del carácter judicial, al cual, en ejercicio de su competencia contenciosa, le corresponde determinar la responsabilidad internacional de los Estados mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos ante la Comisión. Toda persona puede presentar peticiones o quejas individuales sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otros instrumentos interamericanos, con posterioridad al conocimiento de la situación denunciada y si se da el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber agotado previamente los recursos internos. El caso se declara admisible y se examina si está o no comprometida la responsabilidad internacional del Estado, caso en el cual se produce un informe con recomendaciones y eventualmente, en caso de incumplimiento de aquellas, el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carta de las Naciones Unidas. Nota introductoria. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El 17 de diciembre de 1963, la Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 1971, la Asamblea General aprobó otra enmienda al artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda al artículo 109 aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965 entró en vigor el 12 de junio de 1968. La enmienda al artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad de 11 a 15. El artículo 27 enmendado estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, anteriormente 7, y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La enmienda al artículo 61, que entró en vigor el 31 de agosto de 1965, aumentó el número de miembros del Consejo Económico y Social de 18 a 27, con la otra enmienda a dicho artículo, que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Se volvió a aumentar el número de miembros del Consejo de 27 a 54. La enmienda al artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho artículo, dispone que se podrá celebrar una conferencia general de los Estados miembros con el propósito de revisar la Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera 9 miembros del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del mismo artículo, que se refiere al examen de la cuestión de una posible conferencia de revisión en el 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, ha sido conservado
basado en su norma primitiva, por lo que toca a una decisión de 7 miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad, dado que en 1955 la Asamblea General en su 10º periodo ordinario de sesiones y el Consejo de Seguridad tomaron medidas acerca de dicho párrafo. Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en primera dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asegurar mediante la aceptación de principios la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Capítulo Propósitos y Principios. Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justa y el derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 2. Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Artículo 2. Para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. 1. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. 2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional ni la justicia. 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 5. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o correctiva. 6. La organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 7. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. Conceptos básicos de derecho internacional humanitario. DIH. ¿Qué es el DIH? Es el conjunto de normas que poseen dos finalidades. La primera, el tiempo de conflicto armado, protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades. Y la segunda finalidad se contrae a limitar los métodos y medios de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El DIH es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. El derecho internacional está estructurado en los acuerdos firmados entre estados, llamados con frecuencia tratados o convenios, así como por principios y prácticas generales que los estados aceptan como obligaciones jurídicas. ¿Qué protege el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario se enfoca en la protección de las personas que no hacen parte de las hostilidades, como es el caso de la población civil, personal médico y religioso. Protege a las personas que ya no participan en los combates, como los heridos, los náufragos, los enfermos, prisioneros y todas aquellas personas que han dejado las armas. El derecho internacional humanitario prohíbe rotundamente atacar a las personas protegidas. Ellas no deben ser objeto de tratos abusivos o degradantes. Los heridos y los enfermos deben ser recogidos y asistidos. En cuanto a las personas prisioneras o detenidas, hay normas detalladas que incluyen la
provisión adecuada de alimentos y vivienda, así como garantías jurídicas. Algunos lugares y objetos como hospitales y ambulancias están también protegidos y no deben ser atacados. El derecho internacional humanitario determina algunos emblemas y señales claramente reconocibles que pueden ser utilizados para identificar a las personas y los lugares protegidos, entre otros, la Cruz Roja y la Media Luna Roja en países de creencias musulmanas. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? El DIH se encuentra especialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Existen otros instrumentos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente 1. La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. 2. La Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas. 3. La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. 4. La Convención de 1993 sobre armas químicas. 5. El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal. 6. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional 1. En los conflictos armados sin carácter internacional, las partes se enfrentan en el territorio de un mismo estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional 3. ¿Cuál es la diferencia entre el DIH y los derechos humanos? La diferencia es muy sencilla. El derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y los métodos de hacer la guerra? El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que no distinguen entre las personas que participan en combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas y de los bienes civiles. Principio de distinción. Causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Causan daños graves y duraderos al medio ambiente. También se ha prohibido el uso de balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonales. Principios del derecho internacional humanitario. Principio de limitación. Este principio postula que las armas y métodos que puedan ser utilizados en los conflictos no son ilimitados, quedando por consiguiente prohibido el empleo de las armas de destrucción masiva, como las armas nucleares, biológicas y químicas. En torno a este principio, el Protocolo Adicional 1 a los convenios de Ginebra introduce el principio de limitación en el artículo 35 en los siguientes términos. En todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Queda prohibido el empleo de armas proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Principio de necesidad militar. Establece que las acciones militares deben enfocarse en el único objetivo perseguido por el conflicto armado, que no es otro que el sometimiento total del enemigo lo más pronto posible, con el mínimo de gasto de personal y recursos. Por ende, nada tiene que ver la destrucción de hospitales, el ataque a la población civil y, en fin, todos aquellos actos que no están vinculados objetivamente a la guerra. En tal sentido, se señaló que el único objetivo legítimo de los estados deben proponerse durante la guerra en la debilitación de las fuerzas militares del enemigo. Principio de humanidad. Es aquel en virtud del cual toda persona que no participa o que ha dejado de participar en las hostilidades debe ser tratada humanamente y no puede ser objeto de discriminación debido a su sexo, nacionalidad, raza, religión o pensamiento político. Constituye un pilar fundamental del derecho internacional humanitario y establece la necesaria coordinación y conexión con el derecho internacional de los derechos humanos en el marco de la protección de la persona humana. Para tener en cuenta, este principio es conocido también como cláusula de Martens, según la cual tanto civiles como combatientes están cobijados por los principios de humanidad y de los dictados por la conciencia pública. Principio de distinción. En virtud de este principio existe el deber de distinguir entre las personas que participan en las hostilidades, esto es, los combatientes y las personas civiles no combatientes, y a la vez entre los bienes u objetivos civiles y objetivos militares, con la precisa finalidad que solo los combatientes y objetivos militares sean objeto de ataque. Principio de proporcionalidad. Sostiene que la acción militar es proporcional en la medida en que el ataque a un objetivo militar ocasione bajas y daños civiles que no son
excesivos en comparación al resultado global. Excluye toda forma de violencia excesiva o que no resulte indispensable para debilitar al adversario. Principio de protección al medio ambiente. Este principio postula que en todo conflicto armado debe garantizarse el respeto y protección al medio ambiente, prohibiendo expresamente utilizarlo como un medio de combate. Ha cobrado especial interés a partir de la Guerra de Vietnam, dado que las características de su entorno permitieron la deforestación a gran escala como método de combate. Instrumentos jurídicos del derecho internacional humanitario. Convenio de Ginebra de 1949. El primer Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. El cuarto Convenio de Ginebra protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 1977. Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 1977. Protocolo 3 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional 2005. Organismos internacionales de derechos humanos. Sistema de Naciones Unidas ONU. Entre los órganos de derechos humanos que componen el sistema de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, contamos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, OACDH. Esta actúa como Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de los órganos tratados. Comités expertos que supervisan el cumplimiento de los trabajos y los órganos de la ONU que trabajan por los derechos humanos. Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especialistas de la ONU. Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es el encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a situaciones y violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos, entre los que también se incluye la respuesta a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. Órganos de los tratados. Comités para la ONU para la protección de los derechos humanos. Los órganos de los tratados son aquellos órganos específicamente creados por un tratado internacional adoptado con la finalidad de servir a la protección de determinados derechos humanos concretos y a la lucha contra determinadas violaciones de derechos contemplados en los mencionados tratados. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es la adopción de una serie de instrumentos por parte de los Estados americanos para la promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A través de este sistema se crearon dos órganos destinados a velar por su observancia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Adicionalmente, el sistema cuenta con otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, la de servir como órgano consultivo de la organización en la materia. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en las que se alega que Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y una función de dictar medidas provisionales. Dentro de la función contenciosa, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias. Sistema Europeo de Derechos Humanos. Es el conjunto de reglas o principios recogidos en una serie de instrumentos normativos emanados de las organizaciones internacionales, cuyo cometido básico consiste en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el continente europeo. Apuntan de manera cooperativa y coordinada a conseguir el respeto de la dignidad de la persona a través del establecimiento de unas condiciones de convivencia pacífica. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo, es el tribunal destinado a enjuiciar bajo determinadas circunstancias las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales CEDH y en sus protocolos por parte de los Estados parte de dicho convenio. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, entre otras funciones, tiene la resolución de conflictos jurídicos entre los Estados y las instituciones de la UE o la resolución de denuncias de particulares, empresas u organizaciones por acciones u omisiones de instituciones de la UE o de sus agentes, contrarias al derecho de la Unión Europea. Pese a que su función es netamente judicial, puede intervenir en la protección de posibles vulneraciones de derechos humanos, como consecuencia de la aprobación de normas que se incorporan al derecho de la Unión Europea en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho que marca un cambio de tendencia en la historia de los derechos humanos. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Son los tratados y otros textos internacionales que sirven como fuentes legales para el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos en general. Entre ellos tenemos los más destacados como son Carta de las Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos, Declaración de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, tratados internacionales de los derechos humanos, instrumentos universales de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217-A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Se encuentra estructurada por otras herramientas jurídicas como son 1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, y 2. Con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Todo este conjunto de instrumentos conforma lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. Los Estados parten el presente pacto considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que con arreglo a la Declaración de los Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la misma, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales, considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este pacto. Convienen en los artículos siguientes. Parte 1, artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, cultural y social. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Parte 2, artículo 2. 1. Cada uno de los Estados parte en el
el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a garantizar que a toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones. B. La autoridad competente judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. C. Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Artículo 3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Artículo 4. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados parte en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8, párrafos 1 y 2, 11, 15, 16 y 18. 3. Todo Estado parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados parte en el presente pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Artículo 5. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Parte 3. Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países en que no se haya abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio, se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará un modo alguno a los Estados parte del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte del presente pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Artículo 8. 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie estará sometido a servidumbre. 3. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. B. El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión, acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente.
C. No se consideran como trabajo forzoso u obligatorio a los efectos de este párrafo. Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso B, se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada o de una persona que, habiendo sido presa en virtud de tal decisión, se encuentra en libertad condicional. 2. El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la excepción por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia. 3. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad. 4. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. 2. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de esta y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá derecho efectivo a obtener reparación. Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto adecuado a su condición de personas no condenadas. B. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Artículo 11. Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Artículo 12. 1. La persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Artículo 13. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente pacto solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente y hacerse representar con tal fin ante ellas. Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substantación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando la exija el interés de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. A ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. B. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. C. A ser juzgado
juzgado sin dilaciones indebidas. D. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada si no tuviera defensor del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciere de los medios suficientes para pagarlo. E. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. F. A ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o habla el idioma empleado en el tribunal. G. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad, a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Artículo 15. 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional. Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Artículo 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a. Asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás. B. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 20. 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Artículo 21. Se reconoce el derecho a la reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá ser sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho que se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. 3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados parte en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. Artículo 23. 1. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados parte en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de éste. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento a las medidas de protección que su consideración de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. A. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto decreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. C. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 27. En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Parte 4. Artículo 28. 1. Se establecerá un comité de derechos humanos, en adelante denominado el comité. Se compondrá de 18 miembros y desempeñará las funciones que se señalan más adelante. 2. El comité estará compuesto de nacionales de los estados parte en este pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica. 3. Los miembros del comité serán elegidos y ejercerán funciones a título personal. Artículo 29. 1. Los miembros del comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los estados parte en el presente pacto. 2. Cada estado parte en el presente pacto podrá proponer hasta 2 personas. Estas personas serán nacionales del estado que las proponga. 3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. Artículo 30. 1. La elección inicial se celebrará a más tardar 6 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente pacto. 2. Por lo menos 4 meses antes de la fecha de la elección del comité, siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34. El secretario general de las Naciones Unidas invitará por escrito a los estados parte en el presente pacto a presentar sus candidatos para el comité en término de 3 meses. 3. El secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubiesen sido presentados, con indicación de los estados parte que los hubieran designado, y las comunicará a los estados parte en el presente pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección. 4. La elección de los miembros del comité se celebrará en una reunión de los estados parte en el presente pacto, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas en la sede de la organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por 2/3 de los estados parte en el presente pacto, quedarán elegidos miembros del comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los estados parte presentes y votantes. Artículo 31. 1. El comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo estado. 2. En la elección del comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y
y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos. Artículo 32. 1. Los miembros del comité se elegirán por 4 años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de 9 de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de 2 años. Inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión mencionada en el parágrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos 9 miembros. 2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente pacto. Artículo 33. 1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el presidente del comité notificará este hecho al secretario general de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro. 2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del comité, el presidente lo notificará inmediatamente al secretario general de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento desde la fecha en que sea efectiva la renuncia. 4. Artículo 34. 1. Se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los 6 meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el secretario general de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los estados parte en el presente pacto, los cuales para llenar la vacante podrán presentar candidatos en el plazo de 2 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29. 2. El secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los estados parte en el presente pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente pacto. 3. Todo miembro del comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el comité conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 35. Los miembros del comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine teniendo en cuenta la importancia de las funciones del comité. Artículo 36. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del comité en virtud del presente pacto. Artículo 37. El secretario general de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del comité en la sede de las Naciones Unidas. 2. Después de su primera reunión, el comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en el reglamento. 3. El comité se reunirá normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Artículo 38. Antes de entrar en funciones, los miembros del comité declararán solemnemente en sesión pública del comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia. Artículo 39. 1. El comité elegirá su mesa por un periodo de 2 años. Los miembros de la mesa podrán ser reelegidos. 2. El comité establecerá su propio reglamento en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que a. 12 miembros constituirán el quórum. B. Las decisiones del comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Artículo 40. 1. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. A. En el plazo de 1 año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente pacto con respecto a los estados parte interesados. B. En lo sucesivo cada vez que el comité lo pida. 2. Todos los informes se presentarán al secretario general de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiese, que afecten a la aplicación del presente pacto. 3. El secretario general de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia. 4. El comité estudiará los informes presentados por los estados parte en el presente pacto, transmitirá sus informes y los comentarios generales que estime oportunos a los estados parte. 5. Los estados parte podrán presentar al comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo. Artículo 41. 1. Con arreglo al presente artículo, todo estado parte en el presente pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado parte no cumple las obligaciones que le impone este pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del comité. El comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un estado parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente. A. Si un estado parte en el presente pacto considera que otro estado parte no cumple las disposiciones del presente pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho estado mediante una comunicación escrita, dentro de un plazo de 3
3 meses contado desde la fecha de recibo de la comunicación. El Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados en trámite o que puedan utilizarse al respecto. B. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados parte interesados en un plazo de 6 meses, contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados parte interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. C. El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente. D. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. E. A reserva de las disposiciones del inciso C, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados parte interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente pacto. F. En todo asunto que le someta, el Comité podrá pedir a los Estados parte interesados a que se hace referencia en el inciso B que faciliten cualquier información pertinente. G. Los Estados parte interesados a que hace referencia en el inciso obtendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito o de ambas maneras. H. El Comité, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de recibido de la notificación mencionada en el inciso B, presentará un informe en el cual, y si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso E, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada. J. Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso E, se limitará a una breve exposición de los derechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados parte interesados. En cada asunto se enviará el informe los Estados parte interesados. 2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando 10 Estados parte en el presente pacto hayan hecho las declaraciones a que hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados parte en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados parte. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo. No se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nueva declaración. Artículo 42. 1. Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los Estados parte interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados parte interesados, podrá designar una comisión especial de conciliación denominada en adelante la Comisión. Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados parte interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto basada en el respeto al presente pacto. B. La Comisión estará integrada por 5 personas aceptables para los Estados parte interesados. Si transcurridos 3 meses los Estados parte interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición en todo o en parte de la comisión, los miembros de la comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de 2/3. 2. Los miembros de la comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los Estados parte interesados de ningún Estado que no sea parte en el presente pacto, ni de ningún Estado parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 43. 3. La comisión elegirá su propio presidente y aprobará su propio reglamento. 4. Las reuniones de la comisión se celebrarán normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados parte interesados. 5. La Secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo. 6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión y ésta podrá pedir a los Estados parte interesados que faciliten cualquier otra información pertinente. 7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos y en todo caso en un plazo no mayor de 12 meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados parte interesados. A. Si la Comisión no puede contemplar su examen del asunto dentro de los 12 meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto. B. Si se alcanza
una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en el presente pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada. C. Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso B, el informe de la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los Estados parte interesados y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto. Dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados parte interesados. D. Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso C, los Estados parte interesados notificarán al presidente del comité dentro de los 3 meses siguientes a la recepción del informe si aceptan o no los términos del informe de la Comisión. 8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del comité previstas en el artículo 41. 9. Los Estados parte interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas. 10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados parte interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente. Artículo 43. Los miembros del comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las sesiones pertinentes de la nueva Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Artículo 44. Las disposiciones de la aplicación del presente pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados parte recurran a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos. Artículo 45. El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del Consejo Económico y Social un informe anual sobre sus actividades. Parte 5. Artículo 46. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente pacto. Artículo 47. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. Parte 6. Artículo 48. 1. El presente pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente pacto. 2. El presente pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente pacto o se hayan adherido a él del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Artículo 49. El presente pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que ratifique el presente pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, el pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Artículo 50. Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales sin limitación ni excepción alguna. Artículo 51. 1. Todo Estado parte en el presente pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados parte en el presente pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados parte con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 2/3 de los Estados parte en el presente pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados parte seguirán
seguirán obligados por las disposiciones del presente pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. Artículo 52. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: a. las firmas ratificantes y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48, b. la fecha en que entre en vigor el presente pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51. Artículo 53. 1. El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente pacto a los estados mencionados en el artículo 48. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200-A de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976 de conformidad con el artículo 27. Parte 1, artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Parte 2, artículo 2. 1. Cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 2. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Artículo 3. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título, a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Artículo 4. Los estados parte en el presente pacto reconocen que en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por la ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Artículo 5. 1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Parte 3, artículo 6. 1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar ese derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados parte en el presente pacto, para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Artículo 7. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a. Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente pacto. B. La seguridad y la higiene en el trabajo. C. Igual oportunidad para todos ser promovidos dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda,
empresa, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad. D. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Artículo 8. 1. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar a. El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. B. El derecho a los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. C. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. D. El derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados parte en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. Artículo 9. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Artículo 10. Los Estados parte en el presente pacto reconocen que 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. Artículo 11. 1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesiten para a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de los principios sobre la nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. B. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. Artículo 12. 1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los estados parte en el presente pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. B. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. C. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. D. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. Artículo 13. 1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2. Los estados parte en el presente
presente pacto reconocen con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. B. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. C. La enseñanza superior debe hacerse igualmente asequible para todos, sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido terminado el ciclo completo de instrucción primaria. E. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a normas mínimas del Estado. Artículo 14. Todo Estado parte en el presente pacto que en el momento de hacerse parte en él aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar dentro de un plazo de 2 años un plan detallado de acción para la aplicación progresiva dentro de un número razonable de años, fijado en el plan del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita. Artículo 15. 1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, b. gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados parte en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Parte 4, artículo 16. 1. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a presentar en conformidad con esta parte del pacto informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente pacto. B. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes o de las partes pertinentes de estos, enviados por los Estados parte en el presente pacto, que además sean miembros de estos organismos especializados en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. Artículo 17. 1. Los Estados parte en el presente pacto presentarán sus informes por etapas con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor del presente pacto, previa consulta con los Estados parte y con los organismos especializados interesados. 2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este pacto. 3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado parte, no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma. Artículo 18. En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos. Artículo 19. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general o para información según proceda los informes sobre derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17 y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados según el artículo 18. Artículo 20. Los Estados parte en el presente pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste de un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento
documento allí mencionado. Artículo 21. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados parte en el presente pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto. Artículo 22. El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de los otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien cada una dentro de su esfera de competencia sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente pacto. Artículo 23. Los Estados parte en el presente pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos humanos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Artículo 24. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabado de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias que se refiere el pacto. Artículo 25. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabado del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. Parte 5. Artículo 26. 1. El presente pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente pacto. 2. El presente pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Subsecretario General de las Naciones Unidas. 5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente pacto o se hayan adherido a él del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Artículo 27. 1. El presente pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que ratifique el presente pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, el pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Artículo 28. Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. Artículo 29. 1. Todo Estado parte en el presente pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados parte en el presente pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados parte con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio, al menos, de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 2/3 de los Estados parte en el presente pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados parte seguirán obligados por las disposiciones del presente pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. Artículo 30. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo a las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26, la fecha en la que entre en vigor el presente pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27 y la fecha en que entren en vigor las enmiendas que hace referencia al artículo 29. Artículo 31. 1. El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y en ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente pacto a todos los estados mencionados en el artículo 26. Convención Americana sobre Derechos Humanos es también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, en Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1970.
1978. Es una de las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Con este instrumento, los Estados parte están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Además, establece la obligación para los Estados parte del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como medios de protección de los derechos y libertades. A partir de aquí se crean dos órganos de los cuales ya hemos hablado y que son los encargados para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación se transcribe el contenido de esta convención. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969, adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la Convención Depositario. Secretaría General OEA, instrumento original y ratificaciones, serie sobre tratados OEA número 36, registro ONU 2708-1979, número 17955. Preámbulo. Los Estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria, de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal de ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, Buenos Aires, 1967, aprobó la incorporación a la Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. Han convenido en lo siguiente. Parte 1. Deberes de los Estados y derechos protegidos. Capítulo 1. Enumeración de deberes. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. Los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Capítulo 2. Derechos civiles y políticos. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 4. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá interponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia del tribunal competente y de conformidad con la ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieren menos de 18 años o más de 70, ni se les aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía del indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se
puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. 2. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 3. Los procesados deberán estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 3. No constituyen trabajo forzoso obligatorio para los efectos de este artículo: a. Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. B. El servicio militar, y en los países donde se admite excepción por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel. C. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. Y D. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados parte cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada a ser privada de su libertad tienen derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías: a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Artículo 9. Principio de legalidad y de
retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede interponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Artículo 10. Derecho a la indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Artículo 11. Protección a la honra y a la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Artículo 12. La libertad de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta. 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. Artículo 15. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Artículo 16. Libertad de asociación. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en el artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Artículo 17. Protección a la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
matrimonio y en caso de disolución de este. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Artículo 18. Derecho al nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuere necesario. Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 20. Derecho a la nacionalidad. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas, o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas por razones de interés público. 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 7. Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Artículo 23. Derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial y C. A garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Capítulo 3. Derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 26. Desarrollo progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Capítulo 4. Suspensión de garantías, interpretación y aplicación. Artículo 27. Suspensión de garantías
garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen indiscriminación fundada por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida. 5. Derecho a la integridad personal. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 9. Principio de legalidad y de retroactividad. 12. Libertad de conciencia y de religión. 17. Protección a la familia. 18. Derecho al nombre. 19. Derecho del niño. 20. Derecho a la nacionalidad. Y 23. Derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informarme inmediatamente a los demás Estados parte en la presente convención por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. Artículo 28. Cláusula federal. 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado federal, el Gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el Gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención. 3. Cuando dos o más Estados parte acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado, así organizado, las normas de la presente convención. Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los Estados parte, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. B. Limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. C. Excluir todos los derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática y representativa de gobierno. Y D. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Artículo 30. Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Artículo 31. Reconocimiento de otros derechos. Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. Capítulo 5. Deberes de las personas. Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos. 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Parte 2. Medios de la protección. Capítulo 6 de los órganos competentes. Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados en el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de esta convención: a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Capítulo 7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sección 1. Organización. Artículo 34. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Artículo 35. La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos. Artículo 36. 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. Artículo 37. 1. Los
miembros de la comisión serán elegidos por 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de 3 de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de 2 años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos 3 miembros. 2. No puede formar parte de la comisión más de un nacional de un mismo estado. Artículo 38. Las vacantes que ocurrieren en la comisión que no se deban a expiración normal del mandato se llenarán por el Consejo Permanente de la organización de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la comisión. Artículo 39. La comisión preparará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y dictará su propio reglamento. Artículo 40. Los servicios de secretaría de la comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que sean encomendadas por la comisión. Sección 2. Funciones. Artículo 41. La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. En el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones. A. Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. B. Formular recomendaciones cuando lo estimen conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. C. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. D. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. E. Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos soliciten. F. Actuar con respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 al 51 de esta convención. Y G. Rendir un informe anual de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 42. Los Estados parte deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las comisiones ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Artículo 43. Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta le solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. Sección 3. Competencia. Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. Artículo 45. 1. Todo Estado parte, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración. 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido por un periodo determinado o para casos específicos. 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de estas a los Estados miembros de dicha organización. Artículo 46. 1. Para que una petición o comunicación presentada, conforme a los artículos 44 o 45, sea admitida por la Comisión, se requerirá a. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. B. Que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. C. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Y D. Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas del representante legal de la entidad que somete la petición. 2. Las disposiciones de los incisos 1a y 1b del presente artículo no se aplicarán cuando a. No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. B. No se haya permitido al presunto lesionado sus derechos al acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Y C. Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Artículo 47. La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos
artículos 44 o 45 cuando a. Falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46, b. No exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta convención, c. Resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifestante infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y d. Sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Sección 4. Procedimiento. Artículo 48. 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, procederá en los siguientes términos. A. Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará informaciones al gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. B. Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará a archivar el expediente. C. Podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación sobre la base de una información o pruebas sobrevinientes. D. Si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará con conocimiento de las partes un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuera necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará a los estados interesados le proporcionen todas las facilidades necesarias. E. Podrá pedir a los estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados. F. Se pondrá a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en esta convención. 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Artículo 49. Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1F del artículo 48, la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los estados parte en esta convención y comunicado después para su publicación. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes, en caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible. Artículo 50. 1. De no llegarse a una solución y dentro del plazo que fije el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1E del artículo 48. 2. El informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Artículo 51. Si en el plazo de 3 meses a partir de la remisión de los estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 3. Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá por la mayoría absoluta de votos de sus miembros si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe, en fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta convención que se llamará Pacto de San José de Costa Rica, en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Comentario. La convención posee 82 artículos, pero por efectos de importancia evaluativa solo se transcribieron los primeros 51.